¿Qué tal, amigos? Mucho gusto en saludarles. Como ven, tenemos a José Merino, personalidad del coaching, del mundo de la consultoría humanística para las empresas. Bienvenido, Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, Begoña. Gracias a ti, Pepe, por estar aquí. Bego, muchas gracias. Y pues empezamos, ¿no? ¿Nos haces favor de presentar a Pepe? Pepe Merino, muchas gracias por estar aquí en este lugar y en este espacio con nosotros. Y Pepe Merino tiene una formación ecléctica, es licenciado en Ingeniería Civil, tiene una maestría en Orientación y Desarrollo Humano con especialidad en Orientación Familiar. Igualmente tiene una especialidad en Psicoterapia Gestalt y en Hipnosis Ericksoniana. Además, tiene una maestría en Programación Neurolingüística, es coach ejecutivo certificado y además es miembro fundador de la primera Asociación Mexicana de Coaching. Es instructor de la Certificación Internacional de Coaching de Equipos, certificada por Lean Global, y además es un gran conferencista, tallerista, docente, coach ejecutivo y psicoterapeuta. Pepe dirige Reencuadre y además es creador de la certificación en Coaching Ejecutivo Estratégico. Buenos días, Pepe. Bienvenido a este espacio. Gracias, Begoña. Todo un camino recorrido, ¿no, Pepe? Todo un camino. Bueno, empecemos por conocer algo de ti hoy, ¿te parece? ¿Cuál es tu siguiente conferencia internacional, mi querido Pepe? Sí. Bueno, he sido invitado por Human Coaching Networking al segundo Congreso Internacional que van a tener en Curazao en el mes de octubre. Entonces, posiblemente esa sea la próxima. Esa seguro ya. Ojalá y sean en streaming y lo puedan ver directamente para que vean. Platícanos de la anterior conferencia. Bueno, una semana antes de esa fecha estaremos en el cuarto Congreso Internacional de Top Companies. Top Companies premia a las mejores empresas de México y de Centroamérica y por cuarto año participo en el grupo que organiza y da este evento. Y en los últimos 3 meses, ¿cuál recuerdas? Bueno, tuve la fortuna de cerrar el evento que hizo la Asociación de Desarrollo Humano en honor a Juan Lafarga, recientemente en la ciudad de Puebla. Tuve la oportunidad de dar la conferencia de cierre. ¿Por qué le pregunto esto, Bego? Porque Pepe no dice que es conferencista. Estoy de acuerdo contigo. En todos los documentos que ustedes vean de él, en su currículum, en la página de su empresa, etcétera, él no lo comenta. Y nosotros lo quisimos rescatar porque tiene una actividad muy amplia de esto. Escuchar las conferencias de Pepe son una delicia, siempre tiene puntos de vista diferentes. Si creen que lo estoy adulando, sí, porque le hace falta decir lo que es más. Gracias. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estar en sus conferencias, déjenme decirles que no está tampoco dentro de su currículum, pero Pepe es un gurú en el uso de la metáfora. Y quienes lo hayan escuchado no me van a dejar mentir. Bueno, pues vayamos ahora, Pepe, si quieres, platícanos cómo se hace un gurú. Así. Platícanos de tus inicios, Pepe, cómo te desarrollas estos ciclos que todos vivimos. Así es. ¿Cómo pasas de la ingeniería civil a ser un master coach como el día de hoy? Bueno, yo creo que todo tiene dos monedas, toda moneda tiene dos lados. Podríamos pensar que fue un camino como errático, pero también yo creo que fue un camino rico en posibilidades. Mi padre fue ingeniero civil, tenía una pequeña constructora y pues yo, siguiendo la tradición familiar y las oportunidades que estaban, estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero pronto mis intereses se movieron de la ingeniería civil y estudié 2 años filosofía. Creo que fue una formación muy importante
Y ahí aprendí algo que me parece que fue fundamental o ha sido fundamental a lo largo de mi vida, y es las ideas opuestas, las metodologías opuestas, como lo podrían ser la ingeniería y la filosofía, si uno busca la manera de empatarlas, siempre surgirá algo muy valioso. El conflicto de las ideas siempre es innovador si uno se compromete a desestructurarlas plenamente. Psicoterapia. ¿Cómo llegamos de la filosofía a la psicoterapia? A la psicoterapia. Bueno, 2 años de filosofía me dieron cuenta que necesitaba yo algo un poco más práctico. Me gustaba la filosofía, pero quería poder realizar algo con las gentes, con los grupos. Durante el tiempo de filosofía yo di clases y entonces eso me llamó de manera muy importante. Entonces llegué a la psicoterapia por la maestría de orientación y desarrollo humano. ¿De que estudiaste en la Ibero? Que yo estudié en la Ibero, por la especialidad en orientación familiar que estudié en la Ibero, y entonces eso me dio la oportunidad primero de entrar al mundo de la capacitación, trabajando, y después de entrenarme en psicoterapia, más profundamente en psicoterapia Gestalt y en orientación y desarrollo humano, con todo el enfoque de Carl Rogers y Juan Lafarga y sus seguidores en México. ¿Y tú eres psicoterapeuta? Yo soy psicoterapeuta. Durante mucho tiempo de mi vida mi profesión fundamentalmente fue la psicoterapia, y siempre ha estado en mí el deseo de participar en grupos compartiendo un espacio de aprendizaje con mis alumnos. Desde la psicoterapia tuve la fortuna de cofacilitar con la directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, Miriam Muñoz, desde su 3ª generación. Entonces siempre he combinado mi profesión con la docencia. Y de ahí a la programación neurolingüística, porque déjenme decirles que otra cosa que Pepe hace excelente, y no me voy a equivocar en decir esto, pero por la gente también que hemos tenido la oportunidad de ser tanto alumnos como yo lo he sido muchos años, es que Pepe es un excelente excelente haciendo programación neurolingüística. Platícanos cómo se da ese paso. Ya. Bueno, a lo largo de los años el mundo ha cambiado mucho, pero yo leí mi primer libro de programación neurolingüística en fotocopias, porque habría que traerlo de Chile. Cuatro Vientos no existía, ahora la cosa ha cambiado muchísimo. Un poco. Y cuando leí, cuando leí La estructura de la magia número 1, yo dije, este es un mundo para mí, por la manera tan maravillosa que Bandler y Grinder comprendieron la importancia del lenguaje y utilizaron el lenguaje a favor del desarrollo de la gente. Utilizaron el lenguaje a favor del desarrollo. La comprensión del lenguaje a favor de la gente. Yo creo que eso es una de las dimensiones de la PNL que no se concibe tanto, pero en estricto sentido ahí arranca la programación neurolingüística. Entonces, recuerdo que yo dije, tengo que buscar dónde va a haber programación neurolingüística. Vino a México una mujer, Edith Rodas, a dar el primer taller. De ahí tuve la oportunidad de entrar en contacto con Juan Francisco Ramírez. Me formé en programación neurolingüística. Y después de la Gestal, pues mi camino en el campo de la psicoterapia y de la docencia durante muchos años fue la programación neurolingüística. ¿Y después de ahí a coaching? Y después de la programación neurolingüística, bueno, pues finalmente siempre hay como muchas inquietudes, como creo que a todos nos pasa cuando uno abre una puerta y logra entrar a un cuarto, pues lo que descubre es que hay muchas otras puertas más. Entonces, pues de la programación neurolingüística tuve la oportunidad de formarme con Jeffrey Zeig y otras gentes muy importantes en hipnosis ericksoniana. Y de hecho vas haciendo como una propuesta ecléctica de tu formación, donde yo rescato que la ingeniería sentó bases muy importantes, la filosofía y los estudios posteriores. A mí me parece que esta formación ecléctica es fundamental, sobre todo si hay un tronco a donde se puedan ir incorporando las nuevas ideas. Sí creo que es necesario tener como una guía rectora. ¿Y todo esto, cómo le das coherencia para tu práctica del coaching? Bueno, después de la programación neurolingüística, que en un primer momento fue muy enfocado al campo de la psicoterapia, ese era mi mundo. Ese era el foco, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Cada vez más, bueno, la programación neurolingüística ofrecía muchas posibilidades de trabajo, no solamente en el campo terapéutico, sino en el campo de la educación, del desarrollo humano y cada vez más de las empresas. Entonces,
fuimos migrando a las empresas y después de eso pues el coaching se hizo pues como una propuesta muy muy contemporánea, muy importante en las empresas, y di el paso hacia el coaching acompañado pues de gente muy importante que fuimos colegas que nos entrenamos en eso, como Mar Salón. Y te conviertes en uno de los pioneros aquí en México. Sí, tuve la fortuna de dar parte de los primeros talleres de coaching y de tener una certificación que está desde hace más de 15 años en el mercado. De esa certificación vamos a hablar un rato, ahora que regresemos. Pero antes de irnos, Pepe, toda esta formación, ¿qué le da, si pudiéramos concluir a Pepe, qué fortalezas le da para servir en el campo humanista a la gente? Bueno, a mí me parece que la comprensión del ser humano como un sistema que tiene diferentes facetas que interactúan es fundamental. Creo que lo peor que puede sucedernos es tener una visión reduccionista y necesitamos tener como una visión compleja, mucho más completa, sistémica. Y en la medida en que tienes más distinciones, puedes observar más. Entonces me parece que aprender, conocer, te ayuda justamente a comprender mucho mejor a ti, al otro y a los contextos donde participamos. Más distinciones te ayuda a conocer mejor a los demás. Y todo esto tú lo capitalizas precisamente en la certificación en la que tú tienes a bien tener dentro de Reencuadre, ¿cierto? Pues nos parece que tenemos que generar eso. Si no generamos en nuestros alumnos curiosidad y deseo de aprender más allá de nuestra certificación, creo que no hicimos bien nuestro trabajo. Pepe Merino y sus ciclos, y regresamos para hablar de tu certificación. Mucho gusto, amigos, continuamos. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. The Consulting Coaching Group. Expertos en coaching organizacional con amplia experiencia internacional que ofrecen intervenciones exitosas en las organizaciones. Tus necesidades de coaching estratégico, ejecutivo, de equipos, de líder coach o mentoring las cubrimos ampliamente. Enfocados a las diferentes generaciones y diversidad que están en la convivencia generacional desde los baby boomer hasta los millennial. Nuestras experiencias se unen y ofrecen un portafolio amplio de intervenciones en coaching. Somos una alternativa confiable, seria y profesional. Nuestros clientes son nuestro mejor testimonio. Luis Fernando González, director de The Consulting Coaching Group, te invita a que nos conozcas. Estamos conversando con Pepe Merino, nuestros datos aparecen en pantalla, comunícate con nosotros, platícanos, coméntanos. Pepe, estamos con la certificación de Coaching Ejecutivo Estratégico. ¿Cómo llegas? Entiendo que es un entrenamiento especial, que ofrece algo diferente, más de 35 generaciones, pionera en México. Muchos de los que hoy tienen certificaciones pasaron por este entrenamiento contigo. Tenemos más de 1,000 alumnos directos, todo un programa reconocido, vigente, pero platícanos, ¿cómo llegas a este esquema y cómo es que toma conciencia el coachee de que el darse cuenta genera un cambio? Ok, bueno, después de la programación neurolingüística, el compromiso de Reencuadre, que es la empresa que yo dirijo, se movió hacia el coaching ejecutivo, no solamente desarrollándolo profesionalmente nosotros en las empresas, sino de acuerdo a esto que comentaba, de mi gusto por participar en entrenamientos, en procesos de aprendizaje, pues creamos la certificación en coaching ejecutivo. Como tú bien lo decías, más de 35 generaciones desde el 2003. Ha ido evolucionando desde ese momento hasta ahora. ¿Qué siempre ha habido en la certificación? Bueno,
pues fiel a la programación neurolingüística y a mi gusto por ello, como que un primer pilar de nuestra certificación es la programación neurolingüística. Okay. Eso me parece muy importante en el mundo del coaching y de la formación de coaches, porque por desgracia en la psicología humanista, y si ahí colocamos a la programación neurolingüística, se hacen muchas distorsiones de lo que es profundo, tiene un marco conceptual y una riqueza. Rogers era alguien que solamente repetía como si fuera perico, lo cual es una caricatura muy pobre. Demasiado pobre. Peirce era darle de golpes a un cojín y gritarle a tu mamá o a tu papá, lo cual es terriblemente pobre. Y programación neurolingüística no se quedó atrás, ¿no? Verla como una caja de herramientas o verla como una estrategia de manipulación o todo este espíritu del New Age que se asoció, me parece que fueron distorsiones que las dañaron mucho. Poco afortunadas. Muy, muy poco afortunadas. Así es. Pero me parece que hay una riqueza que se puede rescatar de todo ello y de la programación neurolingüística. Déjenme decirles algo que a lo mejor no se conoce mucho de la PNL. John Grinder, uno de los fundadores de la PNL, fue discípulo directo de Noam Chomsky, una persona que estudió lingüística, gramática transformacional profundamente. Y lectura obligada para todos los que estamos en comunicación. Exactamente. Y una de las ideas de Chomsky era su fascinación, o su interés era su fascinación por cómo un niño sabía que una estructura gramatical era correcta o incorrecta, tenía un conocimiento del lenguaje sin haber tenido que ir a la escuela. No sé si me expliqué. O sea, podía distinguir que la casa del perro es igual que la casa es del perro, pero que era diferente de perro casa es, ¿no? O sea, ¿cómo lo sabe un niño? Entonces, con esa idea, lo que se preguntan Bandler, Grinder y muchos otros seguidores y formadores de la programación neurolingüística es ¿cómo puedo yo generar una comprensión de lo que hacen las personas exitosas que pueda ser replicable de manera sencilla pero completa por muchas otras personas? Y así es como surge la programación neurolingüística. Me parece que todas las distorsiones no rescatan este valor y tampoco rescatan el valor del respeto a la persona y el valor de la consideración de que las creencias personales son fundamentales para poder generar un cambio en las personas. En nuestra certificación, uno de los puntos neurálgicos es el trabajo con las creencias personales, donde otra vez hay una gran cantidad de distorsiones terribles como repetir 20 veces va a hacer que yo piense o crea que soy diferente a lo que soy, no comprender que las creencias descansan en nuestras emociones. Y además de eso, la programación neurolingüística nos dio una gran cantidad de modelos y la posibilidad de generar nuevos modelos de aplicación inmediata en el mundo del coaching. Y déjenme decirles, comentarles yo que soy, digamos, ecléctico. Y entré a la certificación, la quise conocer con Pepe y sí, se siente luego otro enfoque, mucho más maduro, más profundo, quitándole lo superfluo. A mí en la empresa me tocó mucho tiempo lidiar con las distorsiones de PNL, que sí nos dejaban lejano a lo que vemos. Y sí me parece que la certificación, yo soy alumna, una de las primeras alumnas de la certificación que da Pepe en Reencuadre, y definitivamente sí vale muchísimo la pena ver el enfoque de lo que es la verdadera programación neurolingüística. Es un rescate a lo que es el alma de la programación neurolingüística y cómo esta puede aportar, hay mucho que aportar en competencias al mundo del coaching. Bueno, también tu certificación tiene otros dos, el pensamiento sistémico constructivista y el enfoque estratégico aportado por las escuelas de Milwaukee y Arezzo. Platícanos de esto, ¿no, Pepe? Bueno, como bien lo menciona Luis Fernando, el otro pilar o los otros dos pilares que componen o le dan solidez a nuestra certificación, por un lado es el pensamiento sistémico, ya lo decíamos anteriormente, no tener una visión compleja, sistémica del ser humano, de las organizaciones, es pues tener una visión como muy acotada y muy limitada. También, no sé si voy a decir disfrutamos
pero voy a permitirme decir, nos peleamos los alumnos y yo un buen rato por tratar de comprender los principios de la cibernética y aportaciones muy interesantes que enriquecen la comprensión, por ejemplo, del cambio y de la persistencia del cambio. Una de las preocupaciones importantes que tenemos en la certificación es cómo logramos que una nueva conducta exitosa o funcional se mantenga a lo largo del tiempo, porque todos sabemos que los gimnasios están llenos de hábitos inestables en enero y en febrero. Sin duda, ¿no? Y lo mismo sucede con nuestros coaches, lo mismo sucede con nuestros alumnos en los programas de entrenamiento. Y con los ejecutivos en la vida real. Así y con es. los ejecutivos en Que la para vida eso real. la PNL tiene una gran aportación al coaching, que es especificar muy bien, por ejemplo, el estado deseado. Sí. ¿No? Y el pensamiento sistémico nos ayuda también con algunas ideas de la cibernética a lograr no solamente el cambio, sino mantener el cambio. A mí siempre me gusta decir que es fundamental observar para poder tener una buena comprensión. A partir de esta comprensión, intervenir, Exacto, evaluar esa intervención y que nunca se nos olvide mantener esa intervención. O sea, el cambio sostenido. El cambio sostenido. Y eso es lo que tú aportas tanto a las personas dentro de la certificación como a las empresas. Eso es nuestro interés y creo que es un compromiso, porque si no, pues es invertir y que el dinero se escape y vuele. Antes de irnos al corte, Pepe, lo estratégico. Ok, el tercer pilar tiene que ver con el pensamiento estratégico. Mi formación en psicoterapia y algo que caracteriza también a las personas que colaboran en Reencuadre es que la gran mayoría de nosotros tiene una formación en psicoterapia. Y la psicoterapia breve, cuando refundamos nuestra certificación en el 2008, nos pareció que podía ser un punto de aportación fundamental, porque es importante las preguntas en el coaching, pero tienen que ser preguntas que lleven al punto claro de la conciencia donde se va a favorecer el cambio. Siempre me gusta decirle a mis alumnos aquel juego de que hay que buscar la moneda donde se cayó y no donde hay luz. Y me parece que el pensamiento estratégico nos ayuda a buscar en la oscuridad donde cayó la moneda. Me parece que a veces, sobre todo cuando un problema es crónico y sostenido, el síntoma, que es lo evidente, no es el mejor lugar para intervenir. Y sí es, por desgracia, donde más se interviene. Y entonces sucede lo que sucede con las bacterias y con los virus, se hacen más resistentes de tanto antibiótico que no sirve para cambiar. Pepe, nos vamos a ir a un corte, pero antes de, y vamos a seguir hablando de tu experiencia con esta certificación, pero ¿a cuánta gente tú has dado servicio, coaching, consultoría de empresas? Sé que eres un coach muy demandado por las empresas, te buscan, te esperan. Danos una idea de más o menos por dónde vamos. Bueno, yo diría que podríamos dividir en dos grandes áreas. La primera de ellas es las personas con las cuales he tenido el privilegio de acompañarlas en un proceso de coaching ejecutivo. Pues en los años que tengo en el mercado deben de ser 300 aproximadamente ejecutivos de diferentes empresas. De las mejores empresas. Sí. Quiero hacer la aclaración porque... Así es. Empresas y organizaciones empresas también. y organizaciones, tanto en el sector privado como en el sector público. Y otra cosa que hacemos mucho en las empresas es formar en coaching, en habilidades de coaching, a directivos y a gerentes. Ahí el número sí se incrementa considerablemente, porque, no sé, por lo menos habrán sido 200, 300 programas con 20 o 30 agentes cada uno. Le quise hacer esta pregunta, y la quiero compartir, porque todo esto suma experiencia y todo esto nos deja ver cómo un profesional de esta amplitud puede seguir siendo actual y aportando a un mundo muy difícil que es el empresarial, un mundo que tiene que subsistir día con día. Así es. Y que los ejecutivos sí buscan siempre quién me puede ayudar mejor. Bueno, Pepe, pues nos vamos a un corte, ¿te parece bien? Regresamos, amigos. Hola, ¿sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo.
Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa, soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales, desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. ¿Qué tal, amigos? Estamos con Pepe Merino y hablando de su experiencia y hablando de su certificación particular desde hace más de 15 años con miles de personas que la han pasado por ahí y conocido. Luego, ¿cuál es tu modelo, Pepe? Exactamente, ¿qué características ofreces tú en tu modelo? Ok, a lo largo de las 7 sesiones que consta la certificación, en fines de semana lo ofrecemos, hay 4 grandes rubros que tocamos. Aunque la certificación es muy práctica, pensamos que un buen marco teórico es fundamental, ¿no? Ya lo decía Kurt Lewin, creador de la dinámica de grupos, la mejor herramienta práctica es un buen marco teórico. Entonces, hay esta parte que consideramos sólida que se ofrece. Después, damos entrenamiento en un conjunto de habilidades que deberíamos de compartir todos los coaches y que en algunos de los casos son específicas de nosotros, como puede ser la calibración que nos proviene de la PNL, la habilidad de escucha, la elaboración de preguntas. Digamos que esas son habilidades que siempre deben estar presentes en una sesión de coaching. Incorporamos una muy importante que es la definición de los objetivos, o los llamamos KPIs, de una sesión de coaching. En nuestro modelo no puede haber una sesión de coaching que no tenga contratado entre coach y coachee un entregable al final de la sesión. Eso le da dirección a nuestras sesiones. Después hay un grupo de técnicas que nos parece son como atajos ya probados para alcanzar diferentes fines. Y ahí es donde la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico y estratégico es muy importante. Y el participante se lleva un buen grupo de técnicas, más de 15 o 20 técnicas de aplicación inmediata. Pero lo más importante que nos parece ofrecemos en la certificación son 2 modelos creados por nosotros en Reencuadre por nuestra certificación. Uno de ellos hace una mezcla de programación neurolingüística y pensamiento estratégico y le da al coachee la posibilidad de ser guiado por su coach a lo largo de la comprensión de su situación actual, de cómo llegar al estado deseado, de qué es lo que está obstaculizando este camino. El modelo es el modelo SCORE, propuesto por Robert Dilts, y enriquecido por el pensamiento de Paul Václavic y de Giorgio Nardone de las escuelas estratégicas. Ese es un primer modelo. Entonces, a nosotros nos parece que solamente tener habilidades para hacer preguntas o para generar conversaciones deja al coach y al coachee sin un camino claro de cómo avanzar para el cumplimiento de los objetivos de los procesos. El otro modelo que generamos para la certificación y que aplican nuestros participantes es un modelo de coaching por competencias. Ahí trabajamos con las principales competencias que la empresa tiene. Todas las empresas tienen un grupo de competencias que, pues, de alguna manera tienen que tener sus ejecutivos, y este es un trabajo para fortalecer las principales competencias que la empresa ha definido. Y entonces es un trabajo muy claro de selección de la competencia, claridad de los comportamientos, definición de los KPIs para enriquecer esas competencias, tareas, mantenimiento. Entonces el coach y el coachee tienen un camino claro a seguir, que me parece que es lo que dificulta la práctica del coaching. Mi experiencia, lo que nos llevó a este modelo fue muchos de nuestros alumnos, y creo que muchos de los alumnos de las demás certificaciones, salen con habilidades. Me queda claro. Salen con claridad de cómo lograr, cómo definir los objetivos del coachee. Pero me parece que
el camino que va del estado actual al estado deseado, ese camino, ese trayecto, no tienen la gran mayoría de los coaches una claridad de cómo transitarlo. Y me parece que eso es lo que termina haciendo que muchos coaches abandonen la profesión o que muchos ejecutivos regresen a las prácticas autoritarias de ordenar a sus porque no encontraron el nuevo camino. Porque no encontraron Sí, el así es. camino. Y Se déjeme perdieron decir- en la buena intención, pero no tenían Sí, un tal camino vez la claro. claridad de la intención, pero no en el camino cómo Y recorrerlo. déjenme decirles que eso sí es una gran aportación de la programación neurolingüística, ¿no? Yo que fui también alumna de Pepe, lo reitero, yo creo que eso es una de las principales competencias que uno tiene, la verdad, como coach, para poder transitar en del estado actual al estado deseado y saber muy bien en la parte del camino a tomar. Nada más quiero hacer una aclaración en mi opinión, y que aquí se vale hablar. Creo que es el camino que encontró Pepe con el PNL para recorrer ese camino. De acuerdo, ok. De Porque acuerdo, sí. las Sí, teorías sí. pueden ser teorías, pero es las personas que finalmente las La manera como lo aterriza Pepe, ¿no? Y además tengo entendido que esto lo haces también, ahorita que yo te escucho hablar, Pepe, es para yo que me quiero certificar contigo y también lo que tú ofreces a las empresas. Estamos hablando de estas dos ramas también, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes pueden ir a tu certificación? ¿No? ¿Nada más los que se quieren formar en coaching? ¿Y ya? ¿O cómo está? Platícanos quiénes son bienvenidos a tu certificación. Bueno, todo el mundo es muy bienvenido y es un privilegio contar con los alumnos que han pasado por nuestro programa. Yo diría que hay dos grandes mercados o dos grandes públicos para nuestra certificación. Por un lado, profesionistas independientes Okay. del campo, por ejemplo, de la asesoría a empresas que quieran incorporar dentro de su portafolio el coaching ejecutivo, instructores en el área de capacitación de recursos humanos que también lo quieran hacer. Contamos también con muchos psicoterapeutas que quieren participar en el mundo de las empresas y tienen habilidades Una manera valiosas, pero necesitan como los marcos del coaching ejecutivo. Esos serían como un primer gran bloque. El otro bloque importante es gente de las empresas. Normalmente asisten muchos ejecutivos de recursos humanos que quieren formarse, conocer qué es el coaching y qué les puede aportar a sus empresas. Me parece que esto es algo muy importante en las organizaciones, porque si no tienes buenas distinciones de lo que puede hacer el coaching, cuando tú eres el responsable después de contratar servicios de coaching, pues no tienes buenos criterios para esa selección. Así es. Bueno, amigos, siempre el tiempo es corto. Pepe, muchísimas gracias. Creo que vengas siempre a compartir, es algo que apreciamos mucho. Yo lo que quiero hacer es una reflexión final. Y perdona que me meta un poquito con tu metodología. Los KPIs, qué dolor de cabeza. Está bien, nosotros somos eclécticos, vemos diferentes, pero el KPI, visto así, de hecho he platicado muchas veces con gente de otras áreas y se sorprenden cuando tienen este índice de capacidad de un proceso puesto al servicio de algo como coaching, ¿no? Pero, en fin, Pepe, para terminar, de otro tema. ¿A dónde vamos con coaching? Tú que lo has vivido los últimos 15 años, tú que has visto muchas corrientes, has estado en la formación de la primera asociación de coaching en México, has visto a muchos que entran, salen. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, yo creo que el coaching sigue siendo una metodología vigente en el mundo empresarial. También quisiera aclararlo, no solamente en el mundo empresarial, el coaching tiene aportaciones en el campo, en diferentes campos, en el campo deportivo, en el campo del coaching de vida, ¿no? De la educación. Nosotros en este programa nos enfocamos al coaching ejecutivo. Esto es muy, muy importante. ¿Qué ofrece el coaching y qué puede seguir ofreciendo? Creo que muchísimo más. Me parece que es una metodología, no la única metodología en las empresas, que está comprometida con el desarrollo del talento. Me parece que las nuevas generaciones, si algo valoran, es espacios donde el desarrollo del talento sea una prioridad en las empresas. Entonces me parece que el coaching sigue ofreciendo esto. Me parece que ahora que se valora tanto la agilidad de aprendizaje en las empresas, en un mundo tan cambiante, de tantas fusiones, de tanta innovación, me parece que el coaching puede apoyar a todos estos esfuerzos de agilidad de aprendizaje. Me parece que las empresas cada vez requieren procesos más autogestivos,
y creo que el coaching privilegia los procesos autogestivos. Entonces, yo creo que el coaching se seguirá enriqueciendo, ¿no? Creo que cada vez hay, por ejemplo, esfuerzos por el lado de la mentoría que enriquecerán al coaching, pero me parece que el coaching, por lo pronto, en los próximos años, es algo que ha llegado para quedarse. Eso es. Y yo quisiera hacer Por favor, una aportación final, no sé Adelante. Sí, por favor. y me parece que algo que aprendieron las empresas y que no forzosamente al principio ocurría, es que el coaching es una posibilidad privilegiada para el ejecutivo. En un primer momento el coaching se acercó mucho a estos procesos de retroalimentación malentendidos, en donde retroalimentación es regaño. Sí. Y entonces el coaching ejecutivo también tuvo esta consideración: me van a dar coaching, me van a sacar de la empresa. Sí, claro. Cada vez más las empresas asumen que el coaching ejecutivo brindado por un externo es solamente otorgado a las personas con alto potencial, a las personas que tienen una responsabilidad importante en las organizaciones, ¿no? Es un privilegio, digamos. Me parece que, si lo ponemos de esta manera, se otorga a las personas que han demostrado ser exitosas y que hacen exitosas a sus empresas, ¿no? No se hace más el coaching como un proceso correctivo. El coaching es un proceso que posibilita un mejor futuro. Y una excelente prestación Y también. una excelente prestación. Yo tengo la impresión que, si recordamos la frase de Marshall Goldsmith, de que lo que nos trajo aquí no nos llevará allá, que el coaching y nuestra certificación es una invitación a las personas exitosas, a los profesionales exitosos y a las empresas exitosas, que asumen que lo que los llevó al lugar exitoso donde están no los No llevará necesariamente a te un va a nuevo llevar. lugar, que requieren nuevas posibilidades. Y creemos que la certificación de coaching ejecutivo estratégico de Reencuadre es un paso más adelante. Así que no se la pierdan. Bueno, pues Pepe, mil gracias. Hablar Mil contigo gracias, siempre Pepe. es grato y se queda uno corto. Siempre se aprende uno en conversaciones con Pepe Y Merino. como ven, lo que dijo al final es transitar. Coaching, una herramienta para transitar. Sí, hacia nuevas posibilidades. Eso. Bueno, mucho gusto. Continuamos en la siguiente. Luego.